Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente hoy estudiando la palabra del Señor. Qué privilegio el Señor nos da, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra juntos, a distancia, por esta modalidad. Y agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que han dispuesto su tiempo, han dispuesto su mente también para aprender más de la palabra del Señor. Cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, cuando estamos interesados en conocer su palabra, eso siempre se traduce en bendición. Eso siempre se traduce en sabiduría a nuestra vida. Cómo tomar mejores decisiones, cómo ayudar a nuestros hijos a que tomen mejores decisiones. No encontraremos un mejor libro y no encontraremos una mejor estrategia para poder hacerlo que es solo con la palabra del Señor que ilumina nuestro camino día con día. Y hoy hemos dispuesto este tiempo para eso, para seguir estudiando la palabra del Señor en esta serie que hemos titulado El Sermón del Monte, que encontramos en el libro de Mateo. Te pedimos que nos ayudes compartiendo esta publicación y comentando y dejándonos un saludo, cómo Dios te ha bendecido a través de estos estudios y cómo Dios, estoy seguro, está bendiciendo tu vida y la de tu familia. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la justicia del cristiano, pero ahora vamos a hablar acerca del cristiano y la ley. ¿Cuál es la relación que hay entre nosotros como cristianos y la ley? El estudio pasado hablamos acerca de Cristo y la ley y veíamos cómo Cristo no había venido a invalidar la ley, sino había venido a cumplirla, y así lo hizo efectivamente. Hoy vamos a seguir estudiando esta parte de la Escritura y vamos a estudiar el versículo 19 y 20 del libro de Mateo. Decía yo que la relación que hay de la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es condicionante. Es decir, sigue una secuencia lógica en la Escritura. No podemos entender lo que encontramos en el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Es importante, es necesario, le da solidez, soporte a la palabra. Por eso dijimos que es importante amar toda la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Permítame darle lectura al versículo 19 y 20 del capítulo 5 de Mateo. Dice la Escritura: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vaya versículos que tenemos delante de nosotros. Y no sé quién de ustedes ha estudiado o escudriñado anteriormente esta parte de la Escritura, pero encontramos bastantes cosas interesantes que trataremos de explicar y trataremos de encontrarle la mejor enseñanza para nuestra vida. Lo primero que debemos de notar es la primera expresión que encontramos en los versículos que acabamos de leer, y es de manera que. Estas tres palabras abren el hilo de lo que Jesús está queriendo comunicar, que es que la validez de la ley todavía es vigente, y tan es vigente que debe de cumplirse. Pero también dice que el reino de Dios está en conexión con la ley de Dios. Hay una conexión profunda entre estos dos conceptos, el reino de Dios y la ley de Dios. Pero nosotros debemos de notar la importancia que tienen las palabras de Jesús. Jesús dice, notemos bien, que no basta con la obediencia en lo personal. No basta con decir, he cumplido la ley en mi día a día. He cumplido la ley al pie de la letra en todo lo que dice, yo lo he cumplido y lo estoy viviendo. Nota bien que no solamente se trata de una obediencia personal. Se trata de que los discípulos de Cristo también deben de enseñar a otros que la ley sigue siendo obligatoria y que sigue estando vigente todos los mandamientos de la ley moral de Dios que vemos y encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús
está interpretando que no todos los mandamientos tienen el mismo peso. Nota muy bien que dice lo que acabamos de leer, pero también dice que uno de los más pequeños mandamientos que encontramos en la ley de Dios tiene la misma trascendencia que el resto de los mandamientos, y todos hay que cumplirlos. Porque quebrantar aún el mandamiento más pequeño, dice Jesús, nos hace a nosotros pequeños en el reino de Dios. Pero notemos bien que en contraparte tenemos la grandeza. Y esto es que la grandeza en el reino de Cristo pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar la ley moral de Dios a los que están a nuestro alrededor. Spurgeon dirá lo siguiente en relación a la grandeza en el reino de Dios. Y él dice que esta grandeza en el reino de Dios está ordenada de acuerdo a la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos en cumplir la ley de Dios? ¿Qué tan obedientes somos en cumplir cada mandamiento que Dios nos ha entregado en su palabra? Jesús, notemos bien que no solamente se queda ahí, sino que Él va más allá. Y notemos bien cómo va llevando esta explicación que Él quiere darle a sus discípulos. Y Él dice, Jesús dice que para ingresar en el reino de los cielos es necesario una justicia mucho mejor que la de los escribas y la de los fariseos. Porque el reino de Dios, dice Jesús, es justicia. ¿Cómo será posible para ti y para mí que podamos desarrollar una mejor justicia que la que tuvieron y desarrollaron los fariseos y los escribas? Escuchemos lo siguiente. Estos grupos religiosos, fariseos y los escribas, habían calculado ellos en su interpretación y sus estudios, los que habían hecho acerca de la ley. Ellos decían que la ley de Dios contenía alrededor de 284 mandamientos y 365 prohibiciones. ¿Te imaginas cuántos mandamientos y cuántas prohibiciones contenía la ley que los escribas y los fariseos habían entendido? Y ellos afirmaban que todos los cumplían. ¿Cómo será posible entonces que la justicia mía, que tu justicia, la justicia que vives, va a ser mejor que lo que estos escribas y fariseos entendían sobre la ley? Algo así como decir, ellos eran tan estrictos, tenían una reglamentación tan estricta o habían entendido de esta manera la ley moral de Dios. Y entonces, ¿cómo será posible que tú y yo podamos entonces vivir una mejor justicia? ¿O cómo podemos armonizar esto que acabo de decir con la salvación de Dios si la Biblia enseña que la salvación no se adquiere por obras, sino a través de la fe? ¿Cómo le hacemos entonces para poder entender estos versículos que Jesús está explicando? Tal vez las palabras de Jesús nos causan mucho asombro. Y estoy seguro que los creyentes primeros que escucharon también se quedaron sorprendidos por lo que Jesús estaba diciendo. Y es que mira, la justicia cristiana sobrepasa por mucho la justicia farisaica. Eso es lo primero que debemos de entender, que la justicia cristiana es mucho mejor o sobrepasa en mucho la justicia de los fariseos. El éxito del cristiano, mis hermanos y amigos, no estará en guardar esos 240 mandamientos como lo entendían los fariseos. No. La justicia cristiana es mayor a la justicia farisaica por una simple razón. La justicia cristiana es mucho más profunda porque se trata de una justicia del corazón. Los escribas y los fariseos se habían contentado con obedecer la ley de una manera superficial y externa. Ellos pensaban que lo superficial y lo externo de la ley o la literalidad de la ley era suficiente para estar cumpliendo con Dios. Ellos se basaban en un cumplimiento rígido a la letra de la ley. Pero Jesús, por su parte,
estará enseñando algo más allá de lo que ellos habían entendido. Jesús dirá que las demandas de Dios son mucho más radicales que lo que ellos habían entendido de lo que era la ley, de sus mandamientos, 240 mandamientos y las 365 prohibiciones. Por lo tanto, la justicia que le va a agradar a Dios, la justicia que agrada a Dios, es una justicia interior, una justicia de pensamiento, una justicia de mi motivación, porque Jehová lo que mira es nuestro corazón. Por lo tanto, debemos de entender que solo será posible el cumplir la ley moral de Dios desde el punto de vista de Jesús. Es decir, entendiendo que lo que Dios va a observar también es la motivación. Porque muchos de los fariseos y escribas podían haber estado cumpliendo al pie de la letra la ley de Dios, pero tal vez su motivación era incorrecta. Y aunque estaban cumpliendo la ley al pie de la letra, la motivación era incorrecta, que era lo que Jesús estaba diciendo, que el Padre estaba mirando. ¿Cómo es posible poder llevar a cabo esta justicia cristiana? Solo hay una respuesta. Es a través del Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros. El Espíritu Santo que ha regenerado nuestra vida, que ahora nuestra vida se ha convertido en una habitación, en el templo de Dios, donde Dios vive y donde Dios radica. Ahí es donde entendemos que hay un nuevo nacimiento en la vida del creyente. Y recordemos que nadie puede entrar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Lo que resta en el capítulo 5 después de estos versículos es que Jesús va a hablar acerca de ejemplos de la justicia mayor y más profunda que la de los fariseos y la de los escribas. Cada ejemplo que estudiaremos más adelante dirá algo o comenzará a decir estos ejemplos: oíste que fue dicho, como para decir, esto es lo que ustedes han entendido o han escuchado acerca de este mandamiento, y Jesús lo va a contraponer con pero yo les digo. Hay una aparente contrariedad, pero lo que Jesús estará haciendo en los siguientes versículos es explicar el correcto sentido de cada uno de los mandamientos. Así es que estas interpretaciones que Jesús contradice son las interpretaciones populares, las interpretaciones de la ley que todos estaban escuchando en aquel tiempo. Y Jesús no vaciló en decir que estaban equivocadas. Ahora Jesús no está contradiciendo la ley. Jesús en realidad está apoyando la ley y está diciendo de una manera correcta y verdadera cuál es la interpretación de cada uno de estos versículos en los cuales encontramos los mandamientos de Dios. Para ello lo que Jesús va a hacer es que va a presentar el correcto pensamiento. En cada ejemplo Jesús va a presentar y decir, hay distorsiones, hay malas interpretaciones, han escuchado esto, pero ahora Jesús lo que les va a decir es el correcto sentido de cada uno de estos mandamientos. Por ejemplo, dirá Jesús más adelante, oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Por eso dice, yo les digo que ni siquiera deben enojarse ni tener pensamientos lujuriosos. Nota muy bien cómo Jesús va más allá de decir el simple no matarás y el simple no cometerás adulterio. Jesús dirá que no solamente se trata de no matar, sino que se trata de no enojarse. No solamente se trata de no cometer adulterio como el acto físico de la infidelidad en el matrimonio, sino que dirá Jesús, ni siquiera es posible tener pensamientos lujuriosos. Nota muy bien cómo los fariseos se quedaban en lo superficial. Pero ahora Jesús va a extender el mandamiento para que logremos entender qué es lo que Dios verdaderamente está pidiendo de nosotros. Y más adelante, en los siguientes estudios, vamos a analizar cada uno de estos mandamientos que se habían interpretado de manera incorrecta en aquel tiempo. Ahora lo que Jesús
va a decir es que aunque ellos habían malinterpretado la ley, los fariseos imponían a los demás cosas que ni siquiera ellos podían cumplir. Muchos veían en las palabras de Jesús una aparente contradicción. Y parece a simple vista que así es. Pero si nos detenemos a estudiar un poco más y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a comprender la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que con tan solo leer la Biblia de una manera adecuada, vamos a darnos cuenta que Jesús está apoyando la ley. Jesús está diciendo entonces que la actitud que tú y yo debemos de tener hacia el Antiguo Testamento debe de ser de reconocimiento. No podemos decir que el Antiguo Testamento ya no vale o ya no sirve, porque en realidad todo el Antiguo Testamento va a apuntar a un personaje que es Jesús. Ahora, cuando vemos la historia de Jesús, cuando vemos la actitud que Jesús tiene hacia el Antiguo Testamento, Él reconoce el valor que tiene el Antiguo Testamento. Él ve que las profecías que se han hecho en el Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora en su persona cuando Él viene a la tierra. Recordemos cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto después de que Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán y el Espíritu Santo se posa sobre Él. El Espíritu Santo, dice la Biblia, lo lleva al desierto. Y en el desierto el diablo lo tienta de diferentes maneras. La manera en que Jesús responde a cada tentación es que Él cita escrituras del Antiguo Testamento. En otras palabras, la Biblia que Jesús cita es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se está viviendo y ni siquiera se ha escrito nada de él. Por lo tanto, la Biblia que Jesús tiene es el Antiguo Testamento. Y a cada tentación que el enemigo tienta su vida, él lanza una palabra del Antiguo Testamento. Él cita las Escrituras. Él no entra en debates, él no entra en discusiones con el diablo, no se pone a platicar ni a dialogar con él. Simplemente responde a cada tentación con pasajes del Antiguo Testamento. Por lo que entonces la frase que Jesús dice que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, es correcta, es válida. Por eso decía yo, cuando leemos la Biblia de manera correcta, nos vamos a dar cuenta que Jesús no viene a invalidar la ley, sino viene a cumplirla. Es más, no hay evidencia en otra parte de la Biblia que Cristo se oponga a la ley dada por Moisés, dada a Dios a través de Moisés. Al contrario, se complementan y son necesarias. Pero veamos cómo tanto los escribas como los fariseos, en su interpretación, ellos denigraban la propia ley. Cuando ellos se referían a la prohibición bíblica de matar y adulterar, al mero acto físico en sí, es lo que ellos estaban haciendo, diciendo una interpretación superficial. Jesús nos lleva a un sentido más amplio acerca de cada mandamiento, hasta el punto de decir que el enojo, las palabras insultantes y las miradas lujuriosas eran lo mismo que el asesinar y el adulterar. Hasta ese punto Jesús está llevando la ley. De ahí entonces que los grupos religiosos de aquella época se acomodaron a las conveniencias de tales mandamientos, al grado que los escribas y los fariseos daban cartas de divorcio más allá que la simple causa de fornicación, pues incluían que algunos esposos, por mero capricho, ya no querían estar con su esposa y entonces iban a pedir cartas de divorcio, y entonces se distorsionaba el correcto sentido de la ley. Debemos de decir que Jesús es un fiel expositor de la ley moral de Dios dada a Moisés. Él vive la ley, Él la practica, Él la desarrolla en su vida y su ministerio. Pero no esa ley que había sido malinterpretada y malentendida por los grupos religiosos de la época. Jesús estuvo en completo desacuerdo con esa interpretación que los fariseos hacían, pero nunca dijo
que la ley no tenía autoridad. Él dice que Él ha venido a cumplir la ley. Pero recordemos, y decíamos el estudio bíblico pasado, que estas nuevas olas en este tiempo de lo que se llama la nueva moralidad o la ética de la situación, que de acuerdo a lo que se me acomoda o de acuerdo a lo que yo considero que es importante, entonces aplico ciertas cosas en ciertas circunstancias. Pero debemos de ser claros con la palabra del Señor. Debemos entender que Dios está queriendo que tú y yo cumplamos la palabra del Señor, y eso incluye la ley moral de Dios. Cuidado cuando alguien te diga que la ley de Dios del Antiguo Testamento ya no sirve para nada y que solamente nos quedamos con el Nuevo Testamento, porque esto es contrario a la propia palabra del Señor. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento nos hablará del pacto de gracia, este pacto de gracia incluye aplicar y vivir la ley moral de Dios que sigue vigente en nuestros días, y lo cumplimos al obedecer los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos que Jesús nos ha dejado y sintetizado la ley moral de Dios, que es amar al Señor con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esta manera vamos a terminar este estudio bíblico el día de hoy de la relación que el cristiano y la ley tienen. ¿Me acompañas a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude, nos edifique cada día con su palabra y vaya haciendo los cambios, y nosotros vayamos dejándonos moldear por el Señor en todo lo que Él necesita hacer en nuestras vidas? Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque hemos podido culminar un nuevo estudio bíblico. Gracias, Señor, porque aprendemos cada día de tu palabra y porque ella nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos aplicar tu palabra, Señor. No solamente debemos de ser personas que leamos tu palabra, que escuchemos tu palabra. Tú quieres que vivamos la palabra, que seamos, que nuestra propia vida encarne tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cambiar esas cosas que necesitamos cambiar, que solamente tú puedes hacerlo en nuestra vida, Señor. Haz la obra, porque necesitamos que tú modifiques todo aquello que estropea tu propósito, Señor. Tal vez hay cosas que hemos aprendido de manera incorrecta, Señor, pero cuando vamos a tu palabra nos damos cuenta que hay cosas mejores y mayores que tú pides de nosotros, Señor. Mayor compromiso, mayor amor por tu palabra, mayor tiempo por escudriñar las Escrituras, Señor. Ayúdanos a poder cumplirlo, Señor, y que sea en beneficio de nosotros y de nuestra familia, Señor, que está cerca de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis amigos, mis hermanos de Central Cabo, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico. Nos vemos el próximo jueves para seguir estudiando juntos la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos que hemos llamado El Sermón del Monte. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche. Dios sea contigo.